El comunicador de emergencia de Jake Morrison crujió con electricidad estática mientras la nave espacial temblaba violentamente. Las luces rojas de alarma parpadeaban como ojos furiosos en la oscuridad del puente de mando. Su compañera de exploración, Lisa Chang, yacía inconsciente contra los controles principales, sangre corriendo por su frente. La explosión había llegado de la nada. Un momento estaban explorando los confines del sistema estelar Kepler, y al siguiente, su nave estaba perdiendo altitud hacia un planeta desconocido. Jake luchó contra los controles, sus manos sudorosas resbalando sobre las palancas mientras intentaba estabilizar el descenso. El planeta que se acercaba era una masa de colores extraños. Océanos púrpuras se extendían bajo cielos de color naranja, y montañas cristalinas brillaban como diamantes gigantes. No había señales de vida en los escáneres, pero eso podía significar cualquier cosa en el espacio profundo. La nave se estrelló contra la superficie con un rugido ensordecedor. Metal retorcido y chispas volaron por todas partes. Jack protegió su cabeza mientras los sistemas se apagaban uno por uno. El silencio que siguió era más aterrador que el ruido. Lisa despertó lentamente, parpadeando confundida. Sus ojos verdes estaban nublados por la conmoción. Jake la ayudó a sentarse, revisando rápidamente si tenía heridas graves. Afortunadamente, solo había cortes menores y moretones. Los sistemas de soporte vital funcionaban, pero apenas tenían oxígeno para 3 días, tal vez 4 si conservaban energía. La radio de larga distancia estaba completamente destruida. Estaban solos en un mundo alienígena, sin esperanza inmediata de rescate. Jake activó los escáneres externos que aún funcionaban. El aire era respirable, aunque contenía trazas de gases desconocidos. La temperatura exterior era estable, similar a un día de primavera en la Tierra. No había señales de vida inteligente, pero los sensores detectaban movimiento en la distancia. Lisa se puso de pie tambaleándose y caminó hacia la ventana de observación. Lo que vio la dejó sin aliento. Criaturas etéreas flotaban entre las montañas cristalinas. Parecían estar hechas de luz pura, cambiando de forma constantemente, como agua líquida en gravedad. AJ que se unió a ella en la ventana. Las criaturas se movían con propósito, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual o ceremonia. Sus formas brillantes creaban patrones hipnóticos en el cielo anaranjado. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. De repente, una de las criaturas se separó del grupo principal y comenzó a acercarse a la nave estrellada. Jackie y Lisa retrocedieron instintivamente de la ventana. Los sistemas de defensa de la nave estaban offline, dejándolos completamente vulnerables. La criatura pasó a través del casco de metal como si fuera aire. Jake agarró el blaster de emergencia, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La entidad luminosa flotó delante de ellos, cambiando lentamente de forma hasta adoptar una silueta vagamente humanoide. Los pensamientos de Jake se volvieron extrañamente tranquilos mientras observaba a la criatura. Era como si algo estuviera tocando su mente, explorando sus memorias y emociones. Lisa permanecía inmóvil a su lado, sus ojos fijos en la entidad brillante. Entonces, sin previo aviso, la criatura habló. No con palabras audibles, sino directamente en sus mentes. Su voz era suave y melódica, como el murmullo de un arroyo lejano. Las palabras llegaron en español perfecto, lo que era imposible para una especie alienígena. La pregunta que hizo cambió todo lo que Jake pensaba saber sobre el primer contacto con vida extraterrestre. En las profundidades del laboratorio subterráneo del planeta, antiguas máquinas comenzaron a despertar. Habían estado esperando durante milenios la llegada de visitantes de las estrellas. Los sistemas de defensa planetaria se activaron silenciosamente, preparándose para evaluar si estos recién llegados representaban una amenaza o una oportunidad. Jake Morrison sintió como si el mundo entero se hubiera detenido cuando la criatura de luz pura se materializó completamente ante él. Su forma era ahora claramente femenina, con curvas suaves que parecían fluir como agua líquida bajo la superficie luminosa. Los rasgos de su rostro eran delicados y perfectos, como si hubieran sido esculpidos por un artista divino.
Lisa Chang permanecía inmóvil, sus ojos verdes completamente dilatados. Jake se dio cuenta de que ella también estaba experimentando la misma conexión mental que él sentía. Era como si sus pensamientos estuvieran siendo suavemente acariciados por una presencia infinitamente antigua y sabia. La entidad se acercó más, sus pies descalzos flotando apenas sobre el suelo metálico de la nave. Con cada paso, pequeñas ondas de energía se extendían desde su cuerpo, creando patrones hipnóticos en el aire. El aroma que emanaba era indescriptible, una mezcla de flores exóticas y ozono. Después de una tormenta, Jake intentó hablar, pero descubrió que su voz había desaparecido. No por miedo, sino porque de alguna manera sabía que las palabras habladas eran innecesarias. Aquí, la comunicación se realizaba a un nivel mucho más profundo e íntimo. La criatura extendió una mano hacia él. Sus dedos eran largos y elegantes, brillando con una luz dorada que pulsaba como un corazón. Jake sintió una atracción irresistible hacia tocarla, pero una parte de su entrenamiento militar le gritaba que mantuviera la distancia. No sabía nada sobre esta especie o sus intenciones. Los sistemas de la nave comenzaron a responder de manera extraña. Las luces parpadearon en secuencias que no seguían ningún patrón de diagnóstico conocido. Los ordenadores emitían sonidos suaves, casi como si estuvieran cantando. Era como si la presencia de la entidad estuviera alterando la misma estructura de la tecnología humana. Lisa dio un paso adelante, sus movimientos fluidos y gráciles. Sus ojos ya no mostraban confusión o miedo, sino una extraña serenidad. Jake quiso detenerla, pero descubrió que sus músculos no obedecían sus órdenes. No estaba paralizado por alguna fuerza externa, simplemente no sentía la necesidad de resistirse. La entidad sonrió, una expresión que irradiaba calidez y comprensión. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, para ser completamente real, pero hermosa de una manera que trascendía las definiciones humanas de belleza. Era como contemplar la sonrisa de la creación misma. Los pensamientos de Jake comenzaron a volverse borrosos. Memorias de su infancia en Texas se mezclaban con visiones de mundos distantes que nunca había visto. Recordó el olor del café por las mañanas en la estación espacial, pero también podía sentir el aroma de flores que no existían en ningún planeta conocido por la humanidad. La criatura comenzó a hablar nuevamente, sus palabras fluyendo directamente hacia su conciencia. Le contó sobre su pueblo, una raza antigua que había trascendido los límites físicos hace eones. Hablaba de viajes entre las estrellas, de mundos donde la vida tomaba formas inimaginables, de civilizaciones que habían nacido y muerto en el tiempo que tardaba un humano en parpadear. Jake aprendió que no era la primera vez que visitantes llegaban a este planeta. A lo largo de los milenios, muchas especies habían encontrado refugio aquí después de naufragios espaciales similares. Algunas se habían elegido quedarse y convertirse en parte del ecosistema planetario único. La entidad explicó que su pueblo eran guardianes de este lugar, protectores de las almas perdidas que llegaban buscando refugio entre las estrellas. No eran conquistadores ni depredadores, eran sanadores de espíritus dañados y guías para aquellos que habían perdido su camino en la vastedad del cosmos. Lisa se acercó más a la criatura, extendiendo su propia mano. Cuando sus dedos se tocaron, una onda de energía pura se extendió por toda la nave. Jake sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo renovada, cada herida emocional sanada, cada miedo disuelto en una calidez oceánica. En ese momento de contacto perfecto, la entidad hizo la pregunta que cambiaría para siempre la comprensión de Jake sobre la naturaleza de la atracción y la conexión entre especies conscientes. The question echoed through Jake Morrison's mind like ripples across still water. The luminous entity stood before him, her form now completely stabilized into something breathtakingly beautiful. Her question had been asked in perfect Spanish, though Jake was certain no earthly language should exist in her vocabulary. The words seemed to carry layers of meaning that went far beyond their literal translation. Lisa Chang remained motionless beside him, her eyes reflecting the golden light emanating from their visitor. Jake could sense that she was experiencing the same mental connection, the same overwhelming presence that seemed to read every thought and emotion with gentle precision. The entity's influence wasn't invasive. Rather, it felt like a warm embrace for his consciousness.
The ship's systems continued their strange symphony of sounds. Warning lights that should have been flashing red now pulsed with soft blues and greens, creating an atmosphere more suited to meditation than emergency. Jake realized that their visitor was somehow interfacing with the ship's computer systems, not to control them, but to heal the damage caused by their violent crash. Through the mental link, Jake began to understand more about this remarkable being. She belonged to a race called the Letani, energy beings who had evolved beyond physical form millions of years ago. They had chosen to remain in this corner of the galaxy as shepherds for lost travelers, offering sanctuary and wisdom to those who found themselves stranded among the stars. The entity moved closer, her movements creating small eddies of light in the air around her. Jake noticed that wherever she stepped, the damaged metal of the ship's floor seemed to repair itself. Very presence was regenerative, capable of healing not just physical wounds but spiritual ones as well. Jake found his voice returning gradually. The first word he managed to speak was barely a whisper, but it carried the weight of genuine curiosity rather than fear. He asked about her people, about how they had come to be guardians of this beautiful and mysterious world. The answer came not in words, but in a flood of images and sensations that painted the history of the Letani across his consciousness. He saw the origin as a species much like humanity, bound to a single world and limited by physical form. He witnessed their gradual evolution, driven not by technology, but by a deep understanding of consciousness itself. They had learned to transcend matter not through abandoning it, but by recognizing that consciousness and matter were simply different expressions of the same underlying reality. Lisa took another step forward. Her scientific mind clearly fascinated despite the surreal nature of their situation. As a xenobiologist, she had spent her career studying the possibilities of alien life, but nothing in her training had prepared her for this encounter. The Letani represented something beyond biology as humans understood it, a form of life that existed primarily as organized energy and consciousness. The entity responded to Lisa's unspoken questions by sharing knowledge about the planet they now found themselves on. Kepler 442c, as human astronomers had designated it, was far more than a simple world. It was a nexus point, a place where the fundamental forces of the universe converge in ways that made transcendence possible. The crystalline formations they had observed from orbit were not mere geological features but massive resonance structures that amplify consciousness across dimensions. Jake felt his understanding of reality shifting as more information flowed through the connection. The Letani had not simply evolved on this world. They had chosen it as their home because of its unique properties. They could exist in their energy forms while still maintaining connection to physical reality. It was a bridge between dimensions, a place where matter and consciousness danced together in perfect harmony. The ship's repairs accelerated the entity's attention turned to their practical needs. Jake watched in amazement as hull breaches sealed themselves, as jetter control panels reformed into working condition, as their damaged communication array rebuilt itself with an elegant efficiency that surpassed anything human engineering could achieve. Yet this was not technology as humans understood it, but rather the direct application of consciousness to matter. Through the mental link, Jake learned that the Letani had been observing humanity's expansion into space for several decades. He had watched with interest as humans took their first tentative steps beyond their home system, noting both the promise and the dangers inherent in human nature. Some among the Letani believed that humanity might eventually follow a similar path of evolution, while others remained cautious about human tendencies toward violence and domination. The entity before them had volunteered to be humanity's first contact with her people, specifically because she had studied human psychology extensively. She understood their fears, their desires, and their potential for growth. Her question about her form was not born of vanity or seduction, but from a genuine desire to understand how humans responded to beauty and attraction as pathways to deeper connection. Jake realized that she had shaped her appearance based on human aesthetic preferences, not to manipulate them, but to create a bridge of understanding.
beauty. She explained through the mental link was one of the universal languages of consciousness. Existed wherever awareness contemplated itself and found joy in the contemplation network with visitors from Earth. As understanding deepened, Jake felt the last of his fear dissolving. This was not an invasion or a trap, but an invitation to expand his understanding of what life could become. La conexión mental se profundizó mientras Jake Morrison contemplaba la pregunta de la entidad. Sus pensamientos se volvieron extrañamente claros, como si una niebla que no sabía que existía se hubiera levantado de su mente. La Letani permanecía ante él, su forma radiante, pulsando suavemente con cada latido de su corazón energético. Lisa Chan se acercó más, sus movimientos ahora completamente fluidos y naturales. Y la rigidez del miedo había desaparecido, reemplazada por una fascinación científica que trasciende las barreras del protocolo de primer contacto. Como xenobióloga, había soñado con este momento toda su vida, aunque nunca había imaginado que tomaría esta forma tan íntima y personal. La nave continuaba reparándose a sí misma bajo la influencia benévola de la Letani. Jake observó cómo los sistemas dañados se regeneraban con una elegancia que desafiaba las leyes físicas conocidas. No era simplemente reparación, era evolución. Cada componente emergía mejor que su estado original, más eficiente y armonioso. A través del vínculo mental, Jake comenzó a comprender que la pregunta de la entidad tenía múltiples capas de significado. En el nivel más superficial, era una consulta sobre atracción física, pero más profundamente exploraba conceptos de conexión interespecie, la naturaleza universal de la belleza y la posibilidad de intimidad que trascendiera las barreras de forma biológica. La Letani compartió memorias de otros encuentros con especies viajeras. Jake vio imágenes de seres cristalinos que comunicaban a través de resonancia armónica, criaturas gaseosas que existían como tormentas conscientes y entidades mecánicas que habían trascendido sus creadores orgánicos originales. Cada encuentro había requerido adaptaciones diferentes, nuevas formas de crear puentes de entendimiento. Los humanos, explicó la entidad, eran únicos en su combinación de curiosidad intelectual y respuesta emocional intensa. Otras especies tendían hacia uno u otro extremo, pero la humanidad poseía una dualidad fascinante que la hacía especialmente prometedora para el tipo de evolución que los Letani habían experimentado. Jake sintió una oleada de orgullo por su especie, mezclado con humildad ante la vastedad de lo que aún no comprendían. La entidad detectó estos sentimientos y respondió con calidez aprobatoria. El orgullo temperado por la humildad era exactamente el equilibrio necesario para el crecimiento verdadero. Lisa extendió su mano hacia la Letani, y cuando sus dedos se encontraron, una cascada de conocimiento fluyó entre ellas. Jake observó cómo los ojos de Lisa se llenaban de lágrimas de asombro mientras experimentaba directamente la perspectiva de un ser que había existido. Durante milenios era como beber del océano, de la sabiduría misma. La entidad comenzó a explicar el propósito más profundo de su pueblo en esta región del espacio. Los Letani no eran simplemente guardianes pasivos, eran cultivadores activos de conciencia. Buscaban especies que mostraran potencial para la trascendencia y las guiaban suavemente hacia nuevos niveles de existencia. El planeta Kepler 442 cósmicas, donde diferentes formas de vida consciente podían encontrarse e intercambiar conocimiento. Las formaciones cristalinas que Jake había observado desde órbita eran en realidad bibliotecas vivientes, estructuras que almacenaban la sabiduría acumulada de docenas de civilizaciones. Jake aprendió que la humanidad había sido observada durante décadas, no con intención de interferencia, sino para determinar si estaba lista para este tipo de contacto. El hecho de que él y Lisa hubieran llegado aquí no era completamente accidental. Las fuerzas que gobernaban este lugar habían influido sutilmente en su misión de exploración, guiándolos hacia este encuentro. La pregunta de la Letani sobre su forma física tomó nuevas dimensiones de significado. Era una prueba, pero no del tipo que Jake había imaginado inicialmente. No buscaba validación de su apariencia, sino que exploraba la capacidad humana de ver belleza en lo verdaderamente extraño, de encontrar conexión más allá de las barreras de especie y forma.
Jake se dio cuenta de que su respuesta determinaría no solo el curso de este encuentro, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre la humanidad y los Letani. Si podía responder con honestidad y apertura, demostraría que los humanos estaban listos para formar parte de una comunidad galáctica más amplia. La entidad esperaba pacientemente, su forma brillando con expectación gentil. No había presión en su presencia, solo una invitación abierta a la honestidad y la conexión genuina. Jake sintió que este era el momento más importante de su vida, no solo para él, sino para toda su especie. Lisa le dirigió una mirada de ánimo, sus ojos brillando con lágrimas de asombro y comprensión. Ella también había entendido la importancia de este momento. Juntos representaban a la humanidad en su primer encuentro verdadero con una inteligencia superior benévola. Jake respiró profundamente y se preparó para responder sabiendo que sus palabras resonarían a través de las estrellas. La respuesta de Jake Morrison emergió desde lo más profundo de su ser, cargada con toda la honestidad que pudo reunir. Sus palabras fluyeron en español, el idioma que la entidad había elegido para esta comunicación íntima. Le habló sobre la belleza que percibía en su forma, pero más importante aún, sobre la belleza que veía en su esencia misma. La Letani recibió sus palabras con una expresión de profunda satisfacción. A través del vínculo mental, Jake sintió su alegría resonando como música celestial. Había pasado la prueba no solo con éxito, sino con una gracia que superaba sus expectativas. Su respuesta había demostrado que la humanidad poseía la capacidad empática necesaria para relaciones interespecies genuinas. Lisa Chang experimentó una revelación simultánea mientras mantenía contacto físico con la entidad. Las complejidades de la biología Letani se revelaron ante su mente científica como un libro abierto. No eran simplemente seres de energía, eran conciencias que habían aprendido a moldear la energía misma en patrones estables. La nave espacial completó su autorreparación con un suave zumbido de sistemas funcionando a plena capacidad. Pero Jake se dio cuenta de que ya no era exactamente la misma nave que había estrellado. Los materiales habían sido sutilmente alterados, mejorados con propiedades que la ciencia humana apenas comenzaba a imaginar. Era como si hubiera sido bendecida por fuerzas que operaban más allá de las leyes físicas convencionales. La Letani comenzó a compartir conocimientos más profundos sobre el universo. Jake aprendió sobre corrientes de energía que conectaban todas las formas de vida consciente, sobre dimensiones donde el pensamiento y la realidad se entrelazaban inextricablemente. Vio civilizaciones enteras que habían trascendido las limitaciones materiales para convertirse en pura conciencia organizada. El planeta mismo respondió a la conexión exitosa entre especies. Las formaciones cristalinas en la superficie comenzaron a resonar con nuevas frecuencias, como si estuvieran celebrando este momento de entendimiento interespecie. Jake podía sentir la alegría del mundo mismo, vibrando a través de la estructura de la nave. Lisa experimentó visiones de tecnologías futuras que la humanidad podría desarrollar con la guía adecuada. Vio naves espaciales que viajaban no a través del espacio físico, sino a través de pliegues en la conciencia misma. Contempló ciudades que existían simultáneamente en múltiples dimensiones, donde seres de diferentes formas de vida coexistían en armonía perfecta. La entidad explicó que el encuentro de hoy era solo el comienzo. Si la humanidad demostraba estar lista, los Letani comenzarían un proceso gradual de intercambio cultural y tecnológico. Pero esto requeriría que los humanos evolucionaran más allá de sus tendencias hacia la dominación y el conflicto, y que sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Él y Lisa serían los primeros embajadores de facto entre las especies. Su informe a las autoridades terrestres determinaría cómo la humanidad respondería a esta oportunidad extraordinaria. Esperaba estar a la altura de esa responsabilidad. La Letani detectó sus preocupaciones y las calmó con ondas de tranquilidad mental. Le aseguró que no estaría solo en esta tarea. Otros humanos habían sido sutilmente preparados para este momento, científicos y diplomáticos cuyas mentes estaban abiertas a posibilidades que trascendían los paradigmas convencionales. Lisa preguntó sobre el proceso de comunicación con la Tierra.
La entidad sonrió y extendió sus manos hacia los controles de comunicación de la nave. Bajo su toque, los sistemas se transformaron en algo completamente nuevo, capaz de transmitir no solo información, sino también experiencias directas y comprensión empática. Jake se dio cuenta de que su misión original de exploración había evolucionado hacia algo mucho más significativo. Ya no eran simplemente exploradores, se habían convertido en pioneros de una nueva era de conciencia humana. El universo había resultado ser mucho más vasto y lleno de vida consciente de lo que habían imaginado. La sesión de intercambio mental comenzó a llegar a su fin natural. La Letani gradualmente retiró su presencia directa de sus mentes, aunque dejó abierto un canal sutil de comunicación que permanecería activo. Jake y Lisa se encontraron de pie en una nave completamente restaurada, pero con sus perspectivas fundamentalmente alteradas. Para siempre. La entidad les dio instrucciones finales sobre cómo contactar a su pueblo cuando estuvieran listos para el próximo nivel de intercambio. Les proporcionó coordenadas no solo de ubicaciones físicas, sino de estados de conciencia necesarios para la comunicación exitosa. Era información que requerirían tiempo para procesar completamente. Mientras se preparaba para partir, la Letani hizo una promesa final que resonaría en los corazones de ambos exploradores durante el resto de sus vidas. El momento de despedida llegó con la suavidad de una brisa nocturna. La entidad Letani comenzó a retirarse gradualmente, su forma luminosa, volviéndose cada vez más traslúcida, mientras se preparaba para regresar a su estado de energía pura. Jake Morrison y Lisa Chang observaron en silencio, sabiendo que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La promesa que la Letani había hecho resonaba en sus mentes como una campana de cristal. Había jurado que la humanidad no estaría sola en su viaje hacia la trascendencia. Los Letani servirían como guías y mentores, pero solo si los humanos demostraban estar preparados para abandonar sus impulsos más destructivos y abrazar una existencia más elevada. Hux sintió una mezcla compleja de emociones mientras procesaba todo lo que había experimentado. Gratitud, asombro y una profunda sensación de responsabilidad se entrelazaban en su conciencia. Sabía que las palabras serían inadecuadas para transmitir la magnitud de este encuentro cuando regresaran a la Tierra, pero tenían que intentarlo. Lisa había estado tomando notas mentales durante toda la experiencia, su mente científica trabajando para catalogar y comprender cada aspecto de la fisiología y comportamiento Letani. Había aprendido más sobre biología exótica en estas pocas horas que en toda su carrera previa. Pero también se daba cuenta de que apenas había arañado la superficie de lo que estos seres representaban. La nave espacial zumbaba con nueva energía, sus sistemas funcionando a niveles de eficiencia que superaban las especificaciones originales. Jake realizó una serie de diagnósticos y descubrió que no solo habían sido reparados, sino mejorados. Los motores operaban con un consumo de energía reducido en un 70%, y los sistemas de soporte vital podían mantenerse indefinidamente con recursos mínimos. La entidad de Letani se acercó una última vez, su presencia llenando la cabina con una calidez que trascendía lo físico. A través del vínculo mental que mantenían, compartió una imagen final. La visión de un futuro donde la humanidad había encontrado su lugar en una confederación galáctica de especies conscientes, trabajando juntas para cultivar nueva vida y conciencia en todo el universo. Jake vio ciudades humanas que se extendían entre las estrellas, no como conquistadores sino como jardineros cósmicos, ayudando a nutrir y proteger formas de vida emergentes. Contempló exploradores humanos trabajando junto con Letani y docenas de otras especies, cada una contribuyendo sus fortalezas únicas al bien común galáctico. Lisa experimentó visiones de laboratorios donde científicos humanos y alienígenas colaboraban en proyectos que desafiaban toda comprensión actual. Vio el desarrollo de tecnologías que funcionaban en armonía con las fuerzas naturales del universo en lugar de oponerse a ellas, creando una civilización verdaderamente sostenible que podía existir durante eones sin dañar su entorno cósmico.
La Letani les transmitió las coordenadas de varios puntos de encuentro en el espacio donde podrían establecer contacto formal cuando la humanidad estuviera lista. Estos no eran simplemente ubicaciones físicas, sino también estados de desarrollo espiritual y tecnológico que tendrían que alcanzar antes de que tal contacto fuera posible. Jake comprendió que su papel no terminaría con el regreso a la Tierra. Él y Lisa tendrían que convertirse en catalizadores para el cambio humano, trabajando para elevar la conciencia de su especie y prepararla para este destino extraordinario. Sería un trabajo de décadas, quizás siglos, pero tenía que comenzar en algún lugar. La entidad comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose gradualmente en motes de luz dorada que danzaban en el aire como luciérnagas celestiales. Pero antes de desaparecer completamente, dejó un regalo final, un pequeño cristal que se materializó en las manos de Jake, pulsando con una luz suave que parecía latir al ritmo de su corazón. El cristal, explicó a través de los últimos vestigios de su conexión mental, era un comunicador que les permitiría mantenerse en contacto con los Letani durante su misión en la Tierra. También serviría como una herramienta para identificar a otros humanos que mostraran potencial para el tipo de evolución que acababan de experimentar. Lisa extendió su mano para tocar el cristal, y al hacerlo sintió una oleada de conocimiento fluyendo. Era información sobre técnicas de meditación y desarrollo de conciencia que podrían ayudar a acelerar el crecimiento espiritual humano. Sabía instintivamente que esta sabiduría tendría que ser compartida cuidadosamente con aquellos que estuvieran preparados para recibirla. Jake guardó el cristal en una bolsa especial diseñada para objetos de alta tecnología, pero podía sentir su energía pulsando suavemente incluso a través del blindaje. Era como llevar un fragmento de estrella, una conexión directa con fuerzas que operaban en escalas cósmicas. La última imagen que la Letani compartió con ellos fue simple pero profunda. La Tierra vista desde el espacio, pero no como aparecía ahora. Era una visión de su mundo natal transformado, donde ciudades brillaban con energía limpia, donde los océanos rebosaban de vida y donde la aurora boreal danzaba permanentemente en los cielos como una celebración constante de la conciencia despierta. Con esa imagen grabada en sus mentes, Jake y Lisa se encontraron solos en su nave reparada, pero ya no eran los mismos individuos que habían comenzado esta misión. Habían sido tocados por algo infinito, y esa experiencia los había transformado en heraldos de una nueva era. Para la humanidad, el viaje de regreso a la Tierra comenzaría pronto. Pero Jake sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Tenía una especie entera que despertar y preparar para su destino entre las estrellas. Era una responsabilidad abrumadora, pero también el privilegio más extraordinario que cualquier ser humano había recibido jamás. Mientras activaba los motores mejorados de la nave, Jake Morrison miró una última vez hacia las montañas cristalinas del planeta, donde todo había comenzado. En algún lugar entre esas formaciones luminosas, los Letani continuaban su vigilia eterna, esperando pacientemente a que la humanidad creciera lo suficiente para unirse a ellos en la danza cósmica de la conciencia. El futuro se extendía ante ellos como un océano de posibilidades infinitas, y por primera vez en su vida, Jake se sintió verdaderamente preparado para navegar esas aguas inexploradas. Con Lisa a su lado y la sabiduría de los Letani resonando en sus corazones, se dirigieron hacia casa para comenzar la transformación de la humanidad. Las estrellas parecían brillar más intensamente mientras se alejaban, como si el universo mismo estuviera celebrando el nacimiento de una nueva era de cooperación y comprensión interespecie. El viaje hacia la trascendencia había comenzado y nada volvería a ser igual para la raza humana